C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer volverle a saludar en este programa C7 Mediación. Blas Jasso, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí feliz de tener a esta invitada de lujo. Esperemos que tengamos más información para la gente que nos escucha. Claro que sí, claro que sí. Bueno, una invitada verdaderamente especial. Se trata de la maestra Laura Gómez Márquez. Ella es jefa de organización, métodos y proyectos del Instituto de Justicia Alternativa. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, es todo un placer estar con ustedes y compartir este tema tan importante para la ciudadanía jalisciense. Así es, muchísimas gracias. Y precisamente en el programa anterior usted recordará que hablamos precisamente de estos servicios tan importantes que está ofreciendo el Instituto de Justicia Alternativa para toda la sociedad jalisciense, solución de conflictos, pero a través de la conciliación y la paz. Así es que, maestra, platícanos de qué manera uno como ciudadano, cuando tiene un problema, puede llegar al IJA y qué procedimientos tenemos que seguir para llegar precisamente a esta solución de conflicto. Bien, primero, puntualizar que la justicia alternativa precisamente es una alternativa pacífica para que los ciudadanos, bajo cualquier circunstancia, si se enfrentan a un conflicto, puedan solucionarlo a través de la mediación y la conciliación, por supuesto en el Instituto de Justicia Alternativa o en alguno de nuestros centros públicos y privados que están acreditados ante el instituto. ¿Cómo hacerle? Yo tengo un problema, llego al IJA, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bien, lo primero es acudir a cualquiera de nuestras sedes, llevar sus datos personales, que es su nombre, su domicilio, una identificación oficial, así como referir cuál es el conflicto a detalle. Si es posible traer algún antecedente, algún documento del cual se desprende el conflicto, lo puede traer en copia simple. Y por supuesto, pues los datos de la parte complementaria, que es a la parte que nosotros vamos a invitar. Relacionados sus datos sería el nombre completo de la parte complementaria con quien tiene el conflicto y un domicilio donde se pueda localizar para efecto de hacerle llegar una invitación. Si además de la parte complementaria hay algún otro tercero que tuviera interés en el conflicto, también hay que proporcionar los datos como el nombre y el domicilio de estas personas terceros. Hay que señalar que la licenciada que nos acompaña es abogada por la Universidad de Guadalajara y además tiene una maestría en impuestos, una persona preparada en el área y conocedora de los métodos además, ¿verdad? Quisiera preguntarle, maestra, por ejemplo, ¿en qué casos la gente pudiera saber procede un método alterno y en qué casos no procede? Es decir, tengo entendido que hay momentos en los que sí se puede y hay momentos en los que no se puede, ¿verdad? Sí, definitivamente la Ley de Justicia Alternativa establece que existen ciertos conflictos respecto de los cuales son viables el método alternos. Viable en el sentido que procede al final un convenio que es susceptible de elevarse a categoría de sentencia ejecutoriada. Más sin embargo, nosotros insistimos, cuando existe un conflicto, siempre habrá oportunidad para que a través de un método alterno se destrabe y se resuelva el conflicto. Es decir, el método alterno, ya sea mediación o conciliación, es todo un procedimiento tanto psicológico y legal en el que este mediador o este conciliador, que es el tercero imparcial, apoya a las personas inmersas en el conflicto a que vayan desescalando el problema y finalmente obtengan propuestas y acuerdos para la solución del conflicto. Entonces, nuestra materia y el ámbito es amplísimo. Puede ser inclusive comunitario, que son los conflictos de carácter vecinal, personal, puede ser de naturaleza familiar, un divorcio administrativo, llegar a acuerdos en materia de alimentos, custodia, convivencia, un incumplimiento de un contrato de arrendamiento, inclusive en materia penal. La misma ley refiere respecto de cuáles delitos no es viable el método alterno y por excepción los que no vienen contemplados en la ley, pues es susceptible de método alterno. Maestra, mi conflicto sí procede para tratarse en el IJA. ¿Cuántas reuniones tengo que estar estableciendo con la contraparte y con el personal del IJA para solucionar el conflicto? Bien, primeramente, presentas la solicitud de servicio, se toman sus datos,
se emite un acuerdo de viabilidad, que es un acuerdo meramente interno, e inmediatamente se giran las invitaciones. Nosotros tenemos un área de notificación, nuestros notificadores conocen del método alterno e insistimos, el éxito también del método alterno radica en el compromiso y en la función de todos los servidores del instituto. En consecuencia, el notificador acude al domicilio, ahí se presenta, da un breve discurso de lo que son los métodos alternos e invita a la parte a que solucione su conflicto en el Instituto de Justicia Alternativa. Se establece una fecha y hora para lo que nosotros señalamos como la entrevista inicial. Llegada la fecha y la hora, acuden, en el mejor de los casos, acuden ambas partes, se le asigna un prestador del servicio. Y este prestador de servicio nuevamente les explica lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos, los principios que rigen la mediación y la conciliación, que es precisamente la imparcialidad, la confidencialidad, la neutralidad, la equidad y la legalidad, y les da las pautas y las reglas para efecto de cómo se deben de conducir en las sesiones. Si las partes expresan su voluntad, firman un documento que nosotros le denominamos Acuerdo Alternativo Inicial y Pacto de Confidencialidad. Para nosotros es primordial porque uno de los principios del método alterno es precisamente la confidencialidad. La confidencialidad que debe imperar entre las partes respecto de todo lo que se aborda relacionado con la naturaleza del conflicto y también la confidencialidad respecto al prestador del servicio. Entonces firman este documento, si existen las condiciones, se continúa con una sesión de conocimiento del conflicto. Nosotros en promedio referimos y establecemos que deben ser de 2 horas las sesiones. Si las partes acceden a someterse y acceden a continuar, se continúa con el conocimiento del conflicto, se toma un receso, ya sea para una nueva fecha y hora, o inclusive podemos continuar a una etapa que nosotros le denominamos como solución del conflicto. Las partes aportan propuestas. De esta etapa, pues en consecuencia se da la emisión de acuerdos y la suscripción de un convenio final. Maestra, tengo entendido, aparte de ser funcionaria del IJA, sé que usted también hace el papel de mediadora en muchos de los casos. Tiene las estadísticas, tiene los datos. ¿Cuáles son los casos más recurrentes en el instituto y también cuáles casos han sido más exitosos? Bueno, actualmente en el Instituto de Justicia Alternativa llevamos aproximadamente 4.324 asuntos atendidos. De estos 4.324 te puedo señalar la forma en que se inicia con el método alterno precisamente es, como lo expliqué, a través de solicitud de la parte interesada, y la otra forma en que se activa la justicia alternativa es a través de una remisión por autoridad competente. Es decir, si un juez considera que un asunto es susceptible de desarrollarse o de resolverse a través de un método alterno, el juez nos remite el asunto para efecto de que el instituto desarrolle el método alterno. El otro supuesto es en materia penal, donde el Ministerio Público considera que es de las conductas viables para resolverse a través del método alterno, nos remite la averiguación previa, o en su caso inclusive el juez penal nos remite la causa penal para que se resuelva a través del método alterno. En cuanto a las estadísticas de las materias que se atienden, pues te puedo comentar que tenemos de los 4.324 asuntos, 621 son en materia civil, 730 en materia familiar, 2.450 en materia penal, que bueno, eso nos indica que es la materia más recurrente, 119 mercantiles, y tenemos 82 comunitarios, que es lo que comentábamos, que son asuntos personales y vecinales. Maestra, en el aspecto penal me llama mucho la atención porque este ámbito podríamos pensar que solamente se puede desahogar en otro ámbito, ya en los juzgados. ¿Qué tipo de delitos en materia penal se pueden estar tratando en el IJA?
Bien, por excepción, porque como les comenté, la ley establece respecto a cuáles conductas no es susceptible el método alterno. Por excepción, tenemos lesiones, tenemos daño en las cosas, tenemos violencia intrafamiliar, fraude, robo, que son de alguna forma los más recurrentes y respecto a los que hemos tomado en cuenta para efecto de desarrollar un método alterno. Y me llama la atención, ¿se pueden desahogar fácilmente realmente a través de la paz tratándose de una materia penal? Sí, muy interesante. Sí, digo, porque finalmente el prestador del servicio además maneja ciertas habilidades y capacidades que le permiten que las personas reconozcan el conflicto y emitan acuerdos y sobre todo que no se emitan juicios de valor. Simplemente hay una responsabilidad respecto al conflicto y hay una responsabilidad respecto a cómo solucionarlo. Pues maestra, le agradecemos muchísimo esta plática. Seguramente más adelante tendremos otros espacios en lo que les pedimos que nos acompañen porque este tema es muy amplio y es de mucho interés para la gente. Así es que le agradecemos muchísimo su presencia y bueno, el mayor de los éxitos. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias, y esperamos tenerla nuevamente por aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Y usted no se vaya porque tenemos más que platicar del Instituto de Justicia Alternativa, pero después de una pausa. C7, Mediación. C7, Mediación. Y bueno, ya regresamos a C7 Mediación con otro invitado. Bueno, platíquenos, usted está encargado de una área muy importante para el IJA, no solamente para el exterior, sino para el interior de este instituto, la difusión y la capacitación. En estos momentos, ¿cuáles son los programas de capacitación que se están realizando en el Instituto de Justicia Alternativa? Sí, Jessica, mira, me gustaría, antes de contestar a esa pregunta, referirme a un marco histórico que se dio en el país. Hace muchos años, cuando estaba el secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación Pública, se dio cuenta que después de la revolución, de la guerra civil en México, había una urgente necesidad por crear un nuevo paradigma. Es decir, en aquel momento había altos índices de analfabetismo en el país y creó todo un escenario para convocar a la intelectualidad, a la academia y la Universidad Nacional para convocar a una cruzada nacional para alfabetizar al pueblo de México. Me refiero a ese momento histórico porque ahora estamos en otro paradigma histórico que nos presenta una oportunidad. Hablamos del nuevo sistema penal acusatorio adversarial que está aprobado por el Congreso de la Unión y que tiene que implementarse a más tardar en el 2016. En ese contexto, los métodos alternos son una parte sustantiva del nuevo sistema. Hablamos de la mediación, de la conciliación, del arbitraje y la negociación primordialmente, y por ello es que tenemos que tener toda la alta responsabilidad por llevar una cruzada estatal en el estado de Jalisco por socializar los métodos alternos y lo que implica la justicia alternativa. En ese sentido, hablamos de dos esferas de oportunidad: el capacitar de manera especializada a los funcionarios públicos del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco para que presten de la mejor manera el servicio, que es la mediación y la conciliación primordialmente. Hablamos también de socializar una cruzada estatal para que toda la ciudadanía sepa las bondades de la justicia alternativa y de sus métodos alternos, y todo esto circunscrito en construir una cultura de la paz. También tenemos que hacer un esfuerzo en materia de capacitación por llevar toda la formación y la especialización a los funcionarios públicos de las dependencias del gobierno, del Estado. Particularmente hablamos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, de la propia Procuraduría Social y de los órganos que van a impartir justicia, desde los juzgados, los propios operadores del nuevo sistema, que así se les ha denominado, y para ello tenemos que hacer, como me refiero, una cruzada estatal. Ello lo vamos a hacer con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, la máxima casa de estudios de Jalisco,
a través de su red universitaria que tiene presencia en prácticamente todo el estado de Jalisco, en las 12 cabeceras regionales del estado, en todos los 125 municipios que integran el estado de Jalisco, y por supuesto convocar a las universidades privadas incorporadas a la misma Casa de Estudios de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, para que a través de esa plataforma podamos llegar a toda la población y a todas las comunidades del estado de Jalisco. Mencionarte también que estamos haciendo un esfuerzo por generar diplomados que tengan esa perspectiva integral. No solamente hablamos de los presupuestos que permite el derecho. La justicia alternativa, sus métodos alternos trascienden al derecho. Hablamos de otros campos y otros presupuestos del conocimiento como la psicología. Y también recordarle a la ciudadanía que cualquiera puede ser mediador, cualquiera puede prestar el servicio con la capacitación indicada. No hablamos solamente de abogados. La justicia alternativa trasciende al campo del derecho, como me acabo de referir. Cualquier ciudadano, cualquier profesionista en cualquier materia puede ser un mediador. Esto tiene que ver con una cultura, con una forma de ver la vida, con una visión de construir paz. En Jalisco tenemos que pacificar al país, al Estado, y una manera de hacerlo es romper paradigmas, y como se ha mencionado en otras ocasiones, el tema de la cultura de la paz trasciende las materias que marca la propia Ley de Justicia Alternativa, trasciende al ámbito educativo, escolar, trasciende al ámbito comunitario, al ámbito empresarial, corporativo, en fin, está en todas y cada una de las áreas de la vida cotidiana, y por ende es importante seguir con esta idea de capacitar, de socializar lo que es la justicia alternativa y sus métodos alternos. Muy bien, es importante señalarles y que sepan ustedes que nuestro invitado es egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene la maestría en gestión cultural por la misma universidad y tiene la maestría y doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona, es decir, es una persona preparada y docta para estar en el área de capacitación en el instituto. Doctor, es muy importante que nos pudiera decir cuáles son las actividades próximas del instituto en materia de capacitación. Sabemos que va a participar en la Feria Internacional del Libro del Instituto, sabemos que hay ahorita un diplomado, sabemos que hay una convocatoria para otros cursos. Es muy importante que la gente sepa ahorita qué actividades hay próximas para tanto mediadores o gente que se quiera involucrar en esta cultura de la paz. Sí, Blas, mencionarle a la ciudadanía que estamos haciendo un esfuerzo a partir de una estrategia clara. En primer lugar, el compromiso es capacitar a todos los funcionarios de los órganos de gobierno. Hablamos de ayuntamientos de los 125 municipios del estado de Jalisco, de los organismos estatales que son rectores también, junto con el Instituto de Justicia Alternativa, me refiero a la propia Fiscalía, que ya está haciendo un esfuerzo por crear las salas de mediación y capacitar al personal que estará adscrito a esas salas de mediación, a la propia Procuraduría Social del Gobierno del Estado y a todos los DIF, que también son receptores naturales de problemáticas ciudadanas, sociales, de forma permanente. Entonces, en primer lugar, a través de diplomados, como marca la propia Ley de Justicia Alternativa, 120 horas, vamos a generar todo un cuerpo de oferta de capacitación en todas las regiones del Estado, como lo acabo de mencionar, a través de las universidades. Mencionar también que vienen nuevas generaciones que se están preparando en materia jurídica, psicológica y en otros campos del conocimiento. Por eso es importante que las universidades, tanto la pública, la máxima casa y las universidades privadas, tengan a bien adaptar todos los métodos alternos a su currícula, los planes de estudio, para que esto se vaya normalizando y permeando en las nuevas generaciones. Y por supuesto, hacer un esfuerzo por los profesionistas que hoy están en el campo de su actividad, para incorporarlos, para sensibilizarlos y para hacerles ver las bondades de lo que es la justicia alternativa. Hablamos también, como acabas de mencionar, Blas, vamos a tener una participación importante en la Feria del Libro con un stand, en donde vamos a tener la posibilidad de comunicar a la ciudadanía, de informarle a los interesados las bondades de la justicia alternativa, de sus métodos alternos. Vamos a tener un foro importante denominado Presente y Futuro de la Justicia Alternativa en Jalisco, las perspectivas que se vienen. Y vamos a seguir el próximo año de una manera intensa, de una manera muy comprometida, por llevar la capacitación a todos los rincones del estado de Jalisco, una gran cruzada por socializar la importancia de los métodos alternos en todo el estado de Jalisco. El esfuerzo es mayúsculo, el compromiso es del más alto nivel, y para ello vamos a convocar a toda la gente que actualmente está dando capacitación
en los diferentes cursos diplomados para que a través del liderazgo del propio Instituto de Justicia Alternativa podamos guiarlos y podamos llegar a todos los rincones, escuelas, universidades, ayuntamientos, colegios, asociaciones empresariales, en fin, todo es susceptible a mediar y la mediación es un viaje sin retorno, por ende tenemos que asumirlo de esa manera. Claro, y con las nuevas generaciones, claro. Doctor, yo le quisiera preguntar, ¿qué tan difícil es capacitar en esta cultura de paz a los funcionarios que ya tienen muchísimos años trabajando con sistemas de justicia obsoletos, sí, ¿no? obsoletos, Sí. y que al parecer algunos, no digo todos, pero algunos, les gusta más la guerra que la paz? ¿Se está convirtiendo en un reto para ustedes? A lo mejor las nuevas generaciones no, pero las generaciones pasadas no encuentran ese conflicto para hacerles entender que la paz es lo que realmente resuelve un conflicto. Yo creo que esa respuesta implica una concepción multifactorial. Hablamos de dos dimensiones. En primer lugar, la parte de las nuevas generaciones, que seguramente si hacemos las cosas bien hoy, claro, el día de mañana tendrán esa normalización, esa concepción cultural de construir una cultura de la paz y de llevar su vida a través de ese esquema, de la paz, del diálogo, de la conciliación, de evitar los conflictos y con ello construir un escenario distinto. Me refiero como sociedad, como Estado de Jalisco. Pero claro que está la otra parte también muy importante, los funcionarios públicos de la ciudadanía que tendrá cierta experiencia y tendrá ciertas dudas y resistencias por incorporarse al nuevo modelo que queremos construir como país y como Estado. Y ahí está el gran reto, tener las habilidades, tener los conocimientos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten para poder sensibilizar. Este es un proceso que llevará una serie de actividades y no es de un día para otro. Entonces es un proceso de transformación cultural y es un paradigma que tenemos que romper todos como pueblo de Jalisco, todos como gobierno, como ciudadanía, como los que están inmersos y están operando el nuevo sistema en donde la justicia alternativa es relevante. De ahí que la difusión, los líderes de opinión, los actores políticos, los deportistas, los artistas, la gente que tiene una presencia en el imaginario colectivo, en el imaginario social, tengan a bien también socializar y aportar lo que esté de su parte para que la ciudadanía también lo empiece a incorporar y llevar a la práctica de forma permanente y cotidiana. Es el gran reto y me parece que el Instituto de Justicia Alternativa tiene todas las condiciones, tiene todas las herramientas para así hacerlo y encabezar esa gran cruzada por difundir, por socializar y por capacitar a toda la gente, no solamente a los funcionarios, sino a toda la población de Jalisco. Recordemos que el instituto, como lo marca la ley, tiene que también tener vinculación a nivel nacional e internacional. Y de ahí también tendremos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten para poder potencializar todas estas ingredientes que están en la mesa y que están en nosotros, y me refiero no solamente como Instituto de Justicia Alternativa, sino como sociedad, generar todas las condiciones para que así se pueda realizar. Pues muy interesante, realmente, como lo hablábamos con la maestra que estuvo con nosotros en el bloque pasado, tenemos mucho que decir, mucho que platicar, que dar a conocer, y ojalá también, doctor, que nos pudiera acompañar en otro espacio de C7 Mediación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y mucho éxito. Gracias. Y bueno, Blas se dio a la tarea de visitar el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y platicó precisamente con el magistrado Antonio Fierros de esta nueva cultura de mediación, de solución de conflictos a través de la paz. Lo invitamos a ver esta interesante entrevista. C7 Mediación. C7 Mediación.
Pues muy buenas tardes, nuevamente aquí en su programa C7 Mediación. Estamos en este momento con el magistrado Antonio Fierros Ramírez, quien es precisamente nuestro personaje invitado el día de hoy, que nos va a permitir conocer algunos aspectos sobre la mediación, el asunto de los juicios orales, cómo participan los medios alternos de resolución de controversias y se combinan precisamente con estos problemas que estamos viendo en la cotidianidad en los juicios, lo que viene respecto a los juicios orales, la mediación en el área de la jurisprudencia y sobre todo, por ejemplo, las reformas que se están haciendo para que el modelo de justicia alternativa pueda entrar de una manera más fácil en todo este proceso de justicia adversarial, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por la invitación, les agradezco que tengan la oportunidad de escuchar a alguien que tuvo la posibilidad de ser parte integrante en la decisión de la implementación o el análisis del sistema acusatorio adversarial, que es lo que tiene que ver con juicios orales. Pues bueno, cabe la pena mencionar que el magistrado Fierros, él es abogado por la Universidad de Guadalajara, tiene 2 posgrados, uno en civil financiera y otro penal, y además es doctorado en el área pues también de la jurisprudencia. Muchas gracias por la invitación, doctor. Sí, nos interesa mucho saber cómo todo este modelo de los métodos alternos de resolución de controversias está teniendo impacto en el sistema. Nuestro vehículo, por norma, privándolo de sustancia, están retenidas el daño. Preguntó un académico distinguido de la Universidad de Girona, el maestro Raúl Calvo, y él hablaba sobre la justicia restaurativa, que era, ellos la encaminaban mucho hacia el adolescente, la cobijaban mucho en términos de los adolescentes que salieran de las prisiones y que, bueno, pudieran tener un proceso de acompañamiento psicológico. ¿Nos podría decir en México cómo es esta justicia restaurativa? ¿A qué se refiere? Sin lugar a dudas, hoy día tenemos una percepción de que los menores son delincuentes y que el hecho de su estancia en los centros de reclusión para menores, lejos de ser un beneficio, resulta un perjuicio precisamente por involucrarse con personas que quizás tengan una actitud ya más tendenciosa o enfocada a la delincuencia. En el aspecto de la justicia restaurativa, la pretensión muchas veces ni siquiera es la reparación del daño, sino la restitución del tejido social. Y quiero ejemplificar para que su público tenga una comprensión al respecto. En un caso concreto, en Sudamérica, se presentó la circunstancia específica en la cual en el interior de un coto un menor de edad de aproximadamente 14 años a bordo de una bicicleta atropelló a una señora de edad avanzada y al atropellarla provocó con ello que tuviese fractura en la cadera. Cuando van los familiares del menor responsable de esta conducta a hablar con la ofendida, le preguntan: oiga, le vamos a pagar, queremos pagarle sus gastos. Y la señora contesta, amable pero duramente: yo soy la dueña del coto, a mí no me interesa el dinero. Lo que quiero es que el chico venga a disculparse conmigo. El chico va y se disculpa, y no solamente se disculpa, sino que su actividad de prevención resalta en el sentido en que se compromete a ser el policía interno del coto para cuidar que los demás jóvenes que ahí vivían no utilizaran esa bicicleta en el lugar no apropiado, en el paso de los transeúntes. O sea, si estamos viendo, ya hubo una circunstancia de beneficio, no nada más para la señora, sino socialmente. Además de que recibió la satisfacción de la disculpa. Sí, y está evitando que se vuelva a cometer una conducta de esa índole. Eso es importante. Eso es importante. Nosotros todavía nos hace falta en México esa visión más amplia, más genérica. De hecho, cuando enviamos a un menor a realizar trabajos en favor de la comunidad, muchas veces estamos buscando en qué actividad podemos encauzarlos, porque no hay mucho que hacer. Y no hay mucho que hacer no porque no existan objetivos definidos, sino porque no existe en el aspecto administrativo el encauzamiento apropiado. Ustedes recordarán, muchas gentes del público, acorde a su edad, el aspecto de la cárcel correccional, que era para menores de edad, y en el cual su trabajo principalmente consistía en salir los fines de semana y barrer las calles de la ciudad.
y que era una situación muy especial, ¿no? O por ejemplo en las poblaciones salir a barrer la plaza. Hoy día pintan escuelas y circunstancias de esa índole. Podemos sacarle mucho provecho, pero tenemos que encauzarlo, delimitarlo, normarlo especialmente. Entonces, ¿me quiere decir que parte de los modelos de justicia alternativa implica también la mediación comunitaria? Sin lugar a dudas, es un vínculo que no se puede borrar. De hecho, la pretensión, esto es importante y creo que tengo que hacer un antecedente. Cuando hablamos del sistema acusatorio adversarial pensamos que los juicios orales es lo más importante. No, los juicios orales simplemente resolverán aproximadamente el 10% de los asuntos de los que se tenga noticia criminal. El otro 90% se tienen que resolver previamente a llegar a juicio oral. ¿Cómo? Mediante los medios alternativos de solución de conflictos. Ah, perfecto. Por ejemplo, si estamos hablando de medios, el maestro Raúl Calvo nos explicaba que incluso ya se le estaba pensando cambiar la denominación de medios alternos, sino le llamaba medios complementarios de resolución de controversias. Él refería que, bueno, era importante que estos métodos no se vieran como algo lejano a la ley, sino que esto era parte de la ley y que estaba complementado con la ley y que la tenía que esta misma ley ir de la mano. Es decir, que no se viera como que el modelo de resolución de conflictos está fuera de la ley y que es una opción. Porque tengo entendido que incluso los jueces ya están remitiendo casos antes de llegar al sistema adversarial, llegar al modelo de justicia alternativa. Seguimos en un momento, vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. C7, mediación. C7, mediación. Continuando con lo que estábamos planteando hace un momento, que nos hizo favor de atender a nuestro llamado, que de antemano muchas gracias. Hacíamos ese planteamiento de que hasta dónde los jueces es importante que integren este nuevo modelo de justicia en términos pues de que no se vea como algo ajeno. Por eso planteábamos que hace unos días, invitado por el Instituto de Justicia Alternativa, por la Dirección de Capacitación, el doctor Raúl Calvo nos explicaba que ahora se le llaman métodos complementarios, ya no se llaman alternos o alternativos, e incluso no de conflictos, sino de controversias. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué nos puede decir, magistrado? De hecho, es importante hacer mención a que la gran diferencia de la experiencia adquirida en Europa por un sistema que ya tiene vigencia durante muchos años les da la pauta para perfeccionarlo. Pero en esencia creo que queda claro para el juzgador en forma ordinaria que esto es parte de un todo integral. El sistema acusatorio prevé diversas etapas y una de ellas es justicia alternativa. Vale hacer mención que en su oportunidad el juzgador, en este preciso instante histórico, en esa transición a que hacía referencia, ya tenemos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde obliga al magistrado, al juez, al Ministerio Público a adentrarse al supuesto de la justicia alternativa. ¿Cómo? Desjudicializando la mayor cantidad de asuntos que puedan darse mediante esta salida alterna. Y, por ejemplo, el Ministerio Público tiene como obligación, ya no es una potestad ajena o una circunstancia accidental, es una obligación velar por buscar una solución de mediación o conciliación previa al juicio. Los jueces están obligados a hacerlo también. Ya tenemos criterios donde nos han dicho, señor, ya terminó su asunto en primera y segunda instancia, regréselo. No han agotado los medios alternos. Primero busque la posibilidad. Aquí cabe la pena hacer notar que en el aspecto del Tribunal de Justicia, nosotros conocemos una vez que tenemos una determinación por parte del Ministerio Público. Ya hay un delito, ya hay un presunto responsable, ya es retenido y ya es puesto a disposición. A partir de esos momentos nosotros empezamos a conocer la causa y podemos buscar medios alternos, la aplicación de medios alternos en ese momento. Pero el trabajo del Instituto de Justicia Alternativa es mucho más amplio, porque tiene que estar no solamente en todo el Estado, tiene que estar en todas las materias y tiene que estar
casi, y valga la expresión, casi desde que se tiene noticia criminal. Después de la noticia criminal, cuando se hace el conocimiento de la autoridad, pudiesen ya tener participación cuando existe el debate específico para tener acuerdos y evitar así la judicialización de los actos que ordinariamente se pueden resolver mediante estos medios alternativos. Muy bien. Magistrado, usted, bueno, tengo entendido que es uno de los pioneros de este asunto de los medios, ¿no? Aquí lo importante es, por ejemplo, ver usted cómo ve que ha entrado en la cultura jurídica, en la cultura de los abogados. En algún curso, en algún diplomado, algunos abogados nos decían que no estaban de acuerdo en los medios alternos porque les quitaban la chamba, que les quitaban el trabajo, o que preferían llevar los casos judiciales hasta sus últimas consecuencias porque esto les generaba un beneficio económico, cuando en realidad no es así, porque bueno, pueden resolver los casos un poco más rápidamente. Pero ¿a qué se ha enfrentado usted con esta nueva cultura? Existe una reticencia del foro judicial en muchas personas, no digo que todas, la gran mayoría hemos aceptado el cambio, sabemos que nos capacitamos o nos quedamos en el olvido de la clientela, obviamente va a faltar. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que exige capacitación. Y habemos muchos que nos tiramos a la hamaca y queremos ser todólogos y tenemos la impresión de que con el conocimiento cierto que se tiene debemos de resolver la problemática en el nuevo sistema. No es así. Desgraciadamente, quien quiera seguir siendo abogado, quien quiera seguir estando activo en un nivel o en una cartera de clientela importante, tiene que capacitarse, porque vamos a entrar en un supuesto diferente. Ahora, esto no significa que no podamos capacitarnos, podemos capacitarnos si tenemos capacidad de estudio, de análisis pedagógico o didácticamente podemos enseñar, y si no, podemos aprender, podemos ser trabajadores de escritorio y habrá quien tendrá que dar la cara ante el Tribunal de Justicia Oral porque tenga capacidades en expresión, en disuasión. Sí, para todo mundo va a haber trabajo. Sí hay reticencia, pero la reticencia es normal. Es una reticencia al cambio cuando tenemos acendrada una cultura escrita de muchos años, que la verdad no son tantos, porque ha habido juicios orales hace 100 años en México y menos de 100 años. El asunto del general Álvaro Obregón, cuando es privado de su vida, a la persona que lo privó de la vida se le hizo un juicio oral. Entonces, no estamos hablando de muchos años, no estamos muy alejados de una circunstancia que hoy la globalización nos está llevando de la mano para que exista esa uniformidad de justicia en todo el país, en todo el mundo. ¿Qué sería algo particular que usted pudiera mencionar de este sistema novedoso de los medios alternos que lo diferencia de otros países en el mundo o de otros estados de la República, particularmente aquí en Jalisco? ¿En qué lo diferencia? Y en el mundo, ¿de qué se diferencia a su vez esto? Yo creo que esto es exactamente el sistema. Los medios alternativos de solución de conflictos deben de ser ni más ni menos que un traje hecho a la medida de la idiosincrasia del lugar donde se está llevando a cabo. El por qué. Nos percatamos, por ejemplo, que en el estado de Oaxaca, quienes llevan a cabo esta actividad de mediar, de conciliar intereses, son los líderes políticos o los líderes de la zona en donde se presentan esta problemática. Tienen trascendencia, tienen presencia, tienen relevancia, su voz, su voluntad es trascendente. Yo pienso que en el estado de Jalisco, más que estas personas que sin lugar a dudas puedan resolver problemas, tiene que ser gente capacitada, gente experta, gente que haya pasado por una etapa de capacitación en donde podamos tener un resultado óptimo, porque vale hacerlo notar, en Jalisco la gente es vanguardista, es pensante, es trascendente, es exigente en cuanto a sus derechos. Es factible que, por ejemplo, con los huicholes, los huayquiquiras, ese gobierno tradicional, ese mando, bastón de mando que todavía existe, tenga trascendencia y tenga vigencia, ¿sí? Pero son las excepciones. El aspecto de la generalidad será un traje hecho a la medida acorde a las circunstancias que se presentan. Sí, y esto lo comento porque este famoso concepto de la globalización puede hacer que se pierda la identidad de los pueblos, la identidad de los países. Por eso es muy importante esta parte que nos refiere usted. Muy buena observación de su parte, claro que sí. En otro sentido, por ejemplo, nos gustaría, por ejemplo, saber a la gente pues que estamos más en la vida coloquial, ¿qué hace un magistrado? Porque de repente vemos la figura del magistrado muy grande, muy imponente,
¿no? Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia de un juez, que nuestro público que cotidianamente nos va a ver, que pueda comprender la distinción de uno y otro para ver el impacto de la opinión de usted en este nuevo sistema de justicia? Sí, claro. De hecho, el comentario al respecto, un magistrado es un juez. O sea, la actividad es exactamente juzgar, con la diferencia de que el juez que conoce en primera instancia de las causas probablemente no satisfaga con su resolución, no deje contentas a las partes, y bajo esa situación uno de los derechos implícitos en la Carta Magna es que las partes que no están conformes con la resolución del juez puedan recurrirla, se puedan oponer, puedan estar inconformes. Estos asuntos que se plantean con inconformidad de las partes sube a la segunda instancia está integrada por 2 jueces de segunda instancia que son nombrados por el reglamento del Supremo Tribunal, por la ley orgánica, como magistrados. La actividad del magistrado exclusivamente es revisar, confirmar o modificar las resoluciones de primera instancia. Revisamos que las pruebas se hayan valorado adecuadamente por el juez, modificamos, confirmamos, la gran mayoría se confirman, pero si es necesario modificar, llamar la atención de los juzgadores cuando no estén atendiendo las innovaciones a la ley, los nuevos protocolos, las nuevas tendencias. De hecho, eso es una exigencia enorme para nosotros, que tenemos que ir un paso adelante de los jueces, precisamente actualizándonos para poder hacer una adecuación a sus sentencias cuando es necesario, porque tenemos jueces excelentes. Estas modificaciones constitucionales que se dan a partir pues, de los artículos 17 y 18, ¿qué tanto siente usted que han llegado a la población? ¿Qué tanto han realmente impactado? Porque al final de cuentas, bueno, todo este sistema de justicia se trata de que llegue a la gente, que baje a las personas, que alguien pueda decir, a ver, esto a mí me ha beneficiado, esto yo lo siento propio, o qué falta para que eso llegue ahí abajo. De hecho, en la creación de la norma para la implementación de la ley se manejaron 4 ejes torales. El primero era la reforma de la ley, el segundo era la infraestructura, el tercero era capacitación. En esa etapa nos encontramos aún y falta la última, que tiene que ver con su cuestionamiento y va enfocada exclusivamente a publicitar esa legislación. ¿Por qué hay que publicitarla? Efectivamente, usted lo enunció y lo enunció adecuadamente. El receptor de la norma para aspectos positivos o negativos tendrá que ser el ciudadano común. Yo estoy cierto, y así se manejó a nivel nacional, que previamente a la implementación de los juicios orales, que sería la parte final del sistema acusatorio adversarial, se tendrá que realizar una campaña de publicidad altísima. ¿Para qué? Para que la sociedad esté enterada precisamente cuáles son los aspectos positivos y negativos que vienen con esa transformación del sistema de justicia. Cuando habla de capacitación, que es un área fundamental y de hecho se está trabajando fuertemente ahorita en el Instituto de Justicia Alternativa, ¿a quién cree que debiera estar más dirigida esta capacitación? Bueno, de entrada son aspectos de planteamiento parcial. Primero, los operadores. Segundo, el aspecto de las personas ajenas, pero con relación al sistema, a los sistemas de justicia, y después de ello, el público en general. O sea, son 3 etapas diversas, pero en la primera estamos más que puestos en este momento, los operadores. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos operar si no tenemos conocimiento? Muy bien, magistrado, fue un placer estar con usted, le agradecemos su tiempo, ojalá nos pueda volver a acompañar en otra ocasión en el programa, muy ilustrativa su información, un académico nato, un investigador nato que está en un lugar que todo el mundo estamos orgullosos de eso. Muchas gracias, magistrado. Nos vemos la siguiente semana en otra información que puede ser relevante para ustedes. Muchas gracias. C7 Mediación.